Ahora miraremos tres ejemplos de determinación de salidas y entradas de funciones racionales. Aquí nos dan f igual menos 16 dividido por la cantidad. En lugar de dejar este negativo hacia la izquierda, iré adelante y tomaré el opuesto del numerador, y escribiré esto como menos 16 dividido por la cantidad x, 2. Y ahora para evaluar f, menos 6 exasiemens la entrada. Así que sustituiremos menos 6 para x o f es igual a menos 16 dividido por la cantidad. Eso sería menos 16 dividido por menos 8 que es igual a 2. So f igual 2. Siguiente se pide que determinemos la entrada x cuando f la salida es 3, lo que significa ahora sustituiremos 3 por f y resolver por x. Queremos solucionar la ecuación 3 igual menos 16 dividida por la cantidad. Podemos escribir este 3 como 3,1, y luego cruzar multiplica esto todo para x, o podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por el menor denominador común que sería x, 2. Vamos adelante y hagamos eso. De cualquier forma el resultado va a ser el mismo. Aviso: en el lado izquierdo tenemos 3x la cantidad que sería 3x, 6. Y en el lado derecho, barra simplifica a 1, dejándonos con menos 16. Así que agregaremos 6 a ambos lados. Eso sería 3x igual menos 16 más 6 es menos 10. Ahora divide ambos lados por 3, y tenemos x igual menos 10 3. So si f igual 3, entonces x debe ser igual a menos 10 3. A continuación, tenemos g igual la cantidad dividida por la cantidad x más 2. Para determinar g sustituiremos 2 por x, por lo que g de 2 sería igual a la cantidad dividido por. Tenemos 26 2, que son 24 divididos por, que es 4. Y 24 divididos por 4 exasiemens igual a 6. So g igual a 6. A continuación, queremos determinar x cuando g, la salida es 12, así que sustituiremos 12 por g, y solucionar por x. Así tenemos 12 igual a la cantidad dividido por la cantidad. Ahora tenemos dos opciones. Podemos formar una proporción poniendo 12 1, y luego cruzando multiplicando o multiplicando ambos lados de la ecuación por. Barra simplifica a 1, así que en el lado izquierdo tenemos 12x. Eso sería 12x más 24. Distribuimos aquí, y en el lado derecho tenemos 13x, 2. Para resolver por x necesitamos x en un lado. Vamos adelante y restruya 12x en ambos lados. Esto funcionó bien porque aquí tenemos 24 iguales solo x o 1, 2. Agregue 2 a ambos lados, y tenemos x iguales 26. So si g igual 12, x igual 26. Ahora para el último ejemplo, tenemos p igual a la cantidad negativa dividido por la cantidad. Necesitamos ser mucho cuidado con este signo negativo aquí. Si queremos mover esto al numerador, tenemos que tomar el opuesto del numerador o escribirlo como negativo. La cantidad dividida por. No podemos hacer este tt negativo porque entonces no estaremos tomando el opuesto de esta fracción o de hacer que esta fracción es negativa. Y ahora para p sustituiremos 4 para p, así que voy a usar este formulario aquí. Así tenemos negativo y luego la cantidad dividido por 40, 3 por 4. Así que aquí vamos a tener menos 74 dividido por, esto va a ser 28. Esto simplifica.
Hay un factor común de 2 aquí. Entonces esto se simplifica a menos 3714. So P igual menos 3714. Y finalmente se pide que determinemos T cuando P igual 2, así que sustituiremos 2 por P. Danos la ecuación 2 bien. Si queremos 2 partido por 1 exactamente igual que voy a usar esto formular de nuevo. Así que el opuesto de dividido por. De nuevo, podemos cruzar multiplicar o multiplicar. Ambos lados de la ecuación por 40, 3t. A la izquierda, si distribuimos, tendríamos 80, 6t. En el lado derecho, esto simplifica a 1, por lo tenemos el opuesto de. Para despejar a los padres, aunque voy a pensar en distribuir a menos 1. Entonces va a ser. Vamos adelante y agregue 6t a ambos lados. Así que esto sería 80 igual 5t, 70. Agrega 70 a ambos lados. Eso nos daría 150 igual 5t. Divide ambos lados por 5. Tenemos t igual 30. Así que p igual 2, entonces t igual 30. Espero que hayas encontrado esto útil.